¿Usted tiene planteado regresar a Venezuela? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, cuando tengamos las condiciones para ello, y así lo hemos dicho públicamente desde hace un buen tiempo. Las condiciones, yo tengo varias amenazas de juicios allá. Mm. Si en cuanto eso esté superado, yo estoy convencido de que vamos a regresar a Venezuela y vamos a adelantar y hacer una campaña para las elecciones presidenciales. Tuve la suerte de entrevistarlo en Madrid. Me recibió en su casa. Nos tomamos un jugo de manzana y conversamos mucho más con las cámaras apagadas. Como buen diplomático, habla con cautela, tiene mil cuentos, anécdotas, pero me dijo que los va a contar todos cuando esto pase. El presidente electo Edmundo González Urrutia es uno de los protagonistas centrales de la historia reciente de Venezuela. Nos habló sobre su vida antes de la política, su larga carrera diplomática, el impacto del 28 de julio, las posibilidades de una nueva elección presidencial, el futuro del chavismo, la necesaria justicia para las víctimas de la represión y los desafíos de reconstruir una nación marcada por décadas de confrontación. Una conversación reflexiva y llena de definiciones sobre el país que viene. Espero que les guste. Presidente, un placer saludarlo. Gracias por atenderme. No, siempre es un gusto para mí, Jesús, de estar con ustedes y con un grupo de periodistas y de medios con los que tengo una relación de hace mucho tiempo. No tengo muchas preguntas, pero ¿cómo se inició usted en la política? A ver, yo nunca he sido un dirigente, un miembro de partido político alguno. En mis años de universitarios participé en lo que se daba la política universitaria de esos tiempos. Allí fui en alguna oportunidad representante o delegado de cursos, pero siempre en mi condición de figura independiente, de no un activista de partido. Y esa fue una decisión que yo tomé incluso cuando ingresé luego al servicio público y básicamente en el servicio exterior. Yo decía que para actuar como funcionario del Estado venezolano, uno no podía representar una parcialidad política en particular. Mm. Sin embargo, por supuesto, tú siempre tienes tus ideas propias. Yo comulgaba con mis ideas y mis principios democráticos y por supuesto que tenía mis simpatías, pero nunca hice política partidista. Pero usted siempre fue diplomático, ¿no? Yo ingresé al ministerio en el año 1971 y desde allí inicié mi carrera y la hice cumpliendo con todos los escalafones de la carrera, Claro, en esa época desde había... tercer secretario hasta jefe, hasta embajador. ¿En qué países estuvo? ¿Estuvo en Argentina? Mi primer cargo en el exterior fue en el año 73 Wow, en Bruselas. ok. Yo estaba en tercer secretario en la embajada ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo, porque en ese momento funcionábamos las dos embajadas, una residente en Bruselas y la otra no. Y bueno, y esos fueron mis primeros pasos en la diplomacia. Y luego pasó por Luego Argentina. regresé a Caracas Ah, y en el año 75 de Bruselas regresé a Caracas. En el año 77 estuve como primer secretario en la Embajada de Venezuela en Washington, en Estados Unidos. ok. ¿Y luego se retira en qué año? Yo me retiré en el año 2004. Yo cuando cumplí 30 años, 31 años, ya yo tenía en mente que iba a pedir mi jubilación anticipada. Coincidió eso con la designación como canciller del embajador Chatterton, con quien me unía a una amistad de hace muchísimos años. Mm. Y en ese momento él me ofreció que me ocupara una posición en el ministerio que venía muy bien a lo que yo quería, porque yo no quería identificarme como de la dirección del ministerio. Ese era un cargo muy, muy bien porque era una especie de asesor político para el ministro. Así que ahí estuve 2 años hasta el 2004 que pedí mi jubilación. ¿Cuál fue su mejor anécdota como diplomático? Debe tener miles, pero Uy, ¿recuerda alguna o son alguna? muchas, son muchas, sobre todo en años, por ejemplo, en El Salvador, un país en guerra civil, hay muchas anécdotas. Nosotros teníamos
en la sede de la embajada, la residencia del embajador, teníamos como sitio para trabajar. Todas nuestras reuniones las hacíamos allí. En una oportunidad yo tenía una cita con una persona a las 4 de la tarde en la residencia, y cuando llegó la persona, dije, no te preocupes, estás en buen tiempo, porque yo me vine en un taxi. Cuando le dije al chofer que venía para la embajada de Venezuela, le dije, no se apure, porque él acaba de llegar, yo lo vi corriendo por ahí por el Cañaveral. O sea, que para que veas que uno estaba allí constantemente. Un país en plena guerra civil. Pues. Ahí yo llegaba y llamaban por teléfono, díganle al doctor que ya sabemos que llegó. Wow. Y así todo. Yo utilizaba un automóvil blindado, dormía con un arma debajo de la cama, Wow. salía con vigilancia. Un día los policías que custodiaban la residencia, me decían, no salga con las niñas hoy. Yo no estaba con mi familia, pero ellas venían de vacaciones, Claro, Semana Santa, vacaciones de verano. Y no salga hoy, porque hubo un enfrentamiento anoche por aquí y hay 3 cadáveres que están allí. Wow. Y bueno, y esa era la rutina con la que uno vivía. Un país, y todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, yo escuchaba la radio de la guerrilla, la radio Venceremos. Y bueno, ahí habían ataques constantemente contra nosotros. El gobierno genocida de Venezuela y sus representantes diplomáticos y tal. Era una cosa permanente, pues. Y luego del 2004 que se retira, y cómo era su vida hasta el 2024, Bueno, ¿qué hizo? Vivió en Caracas, ¿no? Sí, yo viví allí una experiencia en el mundo académico. Okay. Yo estuve con la Universidad Metropolitana en el Centro de Estudios de Gobierno, diseñando algunos programas de posgrado. Okay. Y yo me reservé dentro de ese grupo de programas, unas materias que daba yo, básicamente en el tema de la política exterior. Y ahí estuve 1 año y poco. Porque después, cuando se creó la Mesa de la Unidad Democrática, yo estuve trabajando directamente allí en la parte de la política internacional de la Mesa de la Unidad. Trabajo interesante que me llevó pues a actuar políticamente en ese espacio. ¿Qué sintió usted cuando le dijeron que iba a ser candidato? Bueno, cuando me dieron esa noticia, yo sí les dije que obviamente que aceptaba, era muy honrado para mí eso, pero que yo aceptaba siempre y cuando fuese una decisión de todas las organizaciones políticas que estaban en la mesa, que fuera una decisión unánime. Segundo, tal cosa. Y tercero, que convencieran a Mercedes, mi mujer, porque era la que no estaba todavía totalmente convencida. Eso fue lo más difícil, me imagino. Exactamente. Así fue que cuando se dieron esas 3 condiciones, pues yo acepté, y fue muy interesante, sin duda alguna, y muy honrado. Claro. Ahora, ¿qué sintió usted cuando esa noche del 28 de julio dijeron que había ganado la elección, pero salió Elvis Amoroso y dijo que el que había ganado era Maduro? O sea, que lo habían robado. Nos habían robado abiertamente y sin ningún tapujo. Yo estaba en el comando de campaña en la sede de 20 Venezuela, allá en Bejucal. Estaba con María Corina siguiendo los acontecimientos. Y eso nos cayó pues como un balde de agua fría, en el sentido de que, bueno, hubo un robo descarado, y enseguida empezamos a actuar y a planificar lo que teníamos que hacer de cara al mundo, al exterior, que teníamos que poner en evidencia cómo nos habían robado una elección abiertamente, a la luz del día, una cosa que fue un descaro, pues. Actualmente, ¿cómo es un día suyo? ¿A qué hora se despierta? ¿Qué hace en el día? ¿Cómo es su rutina? Bueno, tomando en cuenta que estoy en el exterior, en Europa, donde ya tengo más de 1 año en condición de asilado. Yo llegué en septiembre del año 2024. Bueno, yo me despierto muy temprano para los estándares de acá. Yo a las primeras horas del día estoy siguiendo
las noticias de Venezuela, buscándome en los medios por internet, los medios venezolanos, y luego enseguida repaso los periódicos y noticias de España para estar al día de los que sigo con atención los eventos en el Congreso, con los partidos políticos, Mm. con quienes tengo una fluida relación y contacto permanente con todos. Y habla con políticos venezolanos también. Bueno, España, en particular Madrid, es un centro por donde pasan Mm. la buena parte de la dirigencia política por acá y siempre con ellos estoy en contacto, conversamos sobre la situación nacional, en fin, todo lo que te imaginas Ah. que puede hacer uno estando en el exterior. Para usted, ¿qué es lo más importante ahora que, bueno, acaba de pasar el acuerdo de Panamá? Bueno, mira, ese es un paso importante, es un paso en la dirección correcta, es un paso en el que estamos promoviendo desde hace ya mucho tiempo el espacio para la reconciliación, el espacio para la unidad, el espacio para tener una hoja de ruta que nos ayude a construir el camino hacia una reconstrucción del país. No sé si ha visto que el régimen está tratando como de vender unas elecciones, otras elecciones, que no sean las presidenciales. Hasta que si vamos a empezar por regionales, vamos a empezar por juntas de condominio, vamos a empezar por otra cosa. ¿Qué cree usted de eso? ¿Cree Mira, que hay que aceptarlo? eso es un ardid del gobierno, una jugada que no nos va a desviar de la atención y la atención en la que nos centramos es que todo esfuerzo debe estar orientado a la realización de unas elecciones presidenciales al más breve plazo posible. ¿Qué cree usted en esas elecciones cuando ocurran? ¿Qué no se debe negociar o qué sí se puede negociar? Mira, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para todos y que en esas elecciones tenemos que participar todos los partidos políticos, incluyendo aquellos a los que, obviamente, a los que les quitaron su símbolo, Mm. que tienen que participar. Y nosotros estamos seguros, confiamos en que eso va a ser así. ¿Pero usted cree que esos partidos políticos hay que regresarlos a sus antiguos dueños o lo hacemos después? ¿Cómo debe ser ese proceso? Bueno, los partidos políticos tendrán que hacer elegir sus autoridades, así como estamos eligiendo autoridades a nivel nacional. Cada quien tiene que tener sus propios dirigentes y que eso contribuya a crear un clima de pluralidad política necesaria en la reconstrucción democrática de Venezuela. Otra cosa, ¿cree usted que puede haber democracia sin libertad de expresión? Absolutamente no. La libertad de expresión es consustancial con la democracia. No puede haber una democracia que se llame como tal sin la participación de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, pluralmente. Y los medios preguntando todo el día. Para eso están y para eso debemos estar preparados, Mm. porque no podemos, una sociedad democrática sin partidos políticos es inconcebible. Ahora también está hay como el proceso de postulación de candidatos al TSJ y al CNE. ¿Cree usted que hay gente preparada o cuáles son las condiciones que tienen que tener esos candidatos o esas personas que van a elegir para el TSJ o el CNE? Más allá de la probidad, que es un elemento fundamental en la escogencia de estos candidatos, tiene que ser también su condición de imparcialidad. Tú no puedes tener a un miembro del Tribunal Electoral, que es la última palabra en unos procesos democráticos, que sean fichas activas de de partidos políticos. Mm. Ahí nosotros hemos tenido casos de que miembros principales del Consejo Electoral de allí salen a ocupar un cargo de responsabilidad política Sí. en el gobierno de turno. Eso no es correcto, porque eso lo identifica ya con el partido. Ahora que están regresando todos los políticos a Venezuela, bueno, no todos, pero algunos políticos, unos más mediáticos que otros, ¿usted tiene planteado regresar a Venezuela? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, cuando tengamos las condiciones para ello, y así lo hemos dicho públicamente desde hace un buen tiempo. Las condiciones, yo tengo varias amenazas de juicios allá. Mm. Si en cuanto eso esté superado, yo estoy convencido de que vamos a regresar a Venezuela y vamos a adelantar y hacer una campaña para las elecciones presidenciales. Hablando ahora nuevamente de esas
posible campaña o elecciones presidenciales, ¿cree usted que hay que darle garantías políticas al chavismo en el futuro? O sea, ellos, vamos a suponer que, bueno, ellos me imagino que van a participar. Y en caso de que pierda, ¿cómo debe ser tratado el chavismo en el futuro? Como cualquier otro de los partidos políticos que participen en el proceso de Venezuela. Ahí todos, cuando digo todos, incluyo a todas las fuerzas políticas, sin excepción alguna. Bien, estos días que, bueno, que usted está hablando bastante del caso de Geraldine Moreno y que hay algunos responsables o uno de ellos que está acá en España. ¿Cómo cree usted que debe tratarse ese tipo de casos, no solamente el de Geraldine, sino el de muchas otras personas que han sufrido atrocidades de este régimen y de personas en particular? ¿Qué tiene que pasar con toda esa gente? Toda esa gente tiene que pasar por la mano de la justicia, que se encargará de tomar la decisión que corresponde. Y hablando ahora también de Venezuela y de todas esas barbaridades o atrocidades que han ocurrido con muchas personas, ¿cómo cree usted que se cura una sociedad de gente que ha sufrido mucho, un régimen que ha perseguido a una sociedad? ¿Cómo se tiene que curar esa sociedad? Mira, todos esos procesos no son nada fáciles, Mm, son traumáticos, llevan un peso personal, una impronta muy fuerte. Pero ese proceso tiene que avanzar hacia una verdadera paz y convivencia de todos los sectores políticos. Para que haya una verdadera reconstrucción de la democracia, tú tienes que pasar por eso. Deberíamos tener pues una apertura hacia todos y que todos tengamos pues una visión comprometidos con la reconstrucción y la legalidad democrática. ¿Cuál quisiera usted que fuese su legado? ¿Cómo quiere que lo recuerden sus hijas, sus nietos y toda Venezuela? Mira, como la persona que contribuyó a la reconstrucción del país, al restablecimiento de la normalidad democrática y de la legalidad en Venezuela, el que formó parte de los equipos que trabajó para la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Ya con eso es bastante. ¿Cómo está usted ahorita? ¿Está optimista? ¿Está pesimista? ¿Cómo es su posición actualmente con respecto a Venezuela? Yo estoy cautelosamente optimista de la reconstrucción de Venezuela. Mm, Espero y confío que todos los partidos políticos, muchos de sus dirigentes que están en el exterior, regresemos al país y podamos entre todos armar el rompecabezas en lo que se ha convertido la política venezolana para llevarlo por el camino del entendimiento, de la reconciliación nacional. amén. Bueno, gracias. Espero que nos veamos en Caracas muy pronto. Claro que sí. Saludos y gracias.